Hola a todos, soy Silvia de La Gata con Botas y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal de vídeos de lettering y caligrafía en el que vamos a hablar de transiciones. Y diréis, ¿qué son transiciones? Pues lo vamos a explicar ahora mismo. Mirad, si os acordáis, en el último vídeo hablábamos de trazos ascendentes o trazos finos que decíamos que se hacían sin hacer fuerza con el rotulador, y trazos descendentes o trazos gruesos, como por ejemplo este, que decíamos que se hacían haciendo presión con el rotulador, ¿vale? ¿Veis? Entonces esta N, por ejemplo, está formada por un trazo ascendente fino, un trazo descendente grueso y otro trazo ascendente fino. ¿Qué ocurre cuando tengo letras que tienen, por ejemplo, curvas, como esta letra de aquí? Pues que los pasos de fino a grueso y al revés no los puedo hacer de forma tan brusca como aquí, sino que los tengo que hacer de forma gradual. O por ejemplo en esta I, ¿vale? Entonces ese paso gradual de trazo fino a grueso o al revés es lo que se llama transición. Por ejemplo, mirad en esta I. Esta I está formada por un trazo grueso y sale en un trazo fino, como veis aquí, una letra muy sencilla. Si os fijáis, esta zona de aquí, veis, está hecha de forma gradual y es lo que se llama transición. No solamente de grueso a fino, sino al contrario. Por ejemplo, si buscamos esta N de aquí, mirad, está formada por este trazo. Y este paso aquí de fino a grueso también se llama transición. Y luego mirad, estamos haciendo la curva hacia acá, ¿verdad? Estas son transiciones de grueso a fino y de fino a grueso. Pero si la hago hacia el otro lado, como por ejemplo en esta S, lo mismo, de fino a grueso la curva es hacia aquí, hacia el otro lado, y de grueso a fino la curva es hacia el otro lado, pero si os fijáis, en todos los casos se hace de forma gradual, ¿vale? Y eso es lo que llamamos transiciones. ¿Cómo consigo hacer estas transiciones de forma gradual y no muy brusca? Bueno, pues mirad, lo que tengo que hacer es, consejo número 1 para esto y para todo, es ir muy despacio, pero muy despacio, que os tiemble la mano, ¿vale? Esto es al principio solamente, después con el tiempo podréis ir cada vez más rápido. Yo entiendo que hay montones de vídeos de Instagram en el que se ve a la gente escribir rapidísimo, y algunos incluso están a cámara rápida, y uno quiere ir muy rápido, pero os aconsejo que siempre vayáis muy despacio. Tanto si voy en trazo descendente en el que puedo hacer fuerza, que parece que uno tiene ganas de embalarse por la fuerza, como si voy en trazo ascendente, ¿vale? Os recomiendo que, por ejemplo, practiquéis los trazos así. Voy muy despacio. Ahora empiezo a quitar la presión de forma gradual y ahora voy muy despacio, que me tiembla la mano, pero da exactamente igual. Cuando llego arriba, bueno, continuamos con otro trazo. ¿Veis? Pero repito, trazo descendente muy despacio, voy cambiando la presión y cuando llego aquí subo sin hacer presión porque es un trazo fino. Si quiero hacer lo contrario, pues ningún problema. Voy despacísimo, subo con el trazo fino que me tiembla la mano, así de lento. Cuando llego arriba, empiezo a hacer presión de forma gradual. ¿Vale? Repetimos. Voy subiendo hacia arriba despacio y puedo ir más despacio todavía, muy despacio. Cuando llego arriba, empiezo a variar la presión gradualmente hasta llegar aquí a trazo grueso. ¿Veis? No pasa nada porque al principio no salgan así los trazos feos, da igual, es para practicar. Lo importante son estas zonas de aquí. ¿Vale? Un truco para saber cuándo empezar a hacer presión. Mirad, voy a hacer aquí unas líneas con la regla para que lo veáis más o menos. Cuando yo estoy en trazo descendente haciendo fuerza, cuando llego aquí a esta línea, ya tengo que haber quitado la presión completamente, ¿vale? Voy a hacer esta ahí, por ejemplo. O sea, yo empezaré aquí en trazo grueso y ir pensando en quitar la presión más o menos por aquí, de forma que cuando yo llego a esta línea ya estoy en trazo fino. Vamos a ello. Entonces vengo por aquí, en trazo grueso despacísimo. Como ya me voy acercando a la línea, voy quitando la presión. Y cuando llego a la línea ya estoy en trazo fino. ¿Veis? Lo repetimos. Vengo por aquí en trazo grueso. Me voy acercando a la línea, voy quitando la presión y cuando toco la línea ya estoy en trazo fino. ¿Veis? O sea que cuando llego a la línea tengo que estar ya en trazo fino. He tenido que quitar la presión en este trozo de la letra de aquí. Para hacer el paso contrario, este de aquí, pues mirad, cuando llego a la línea es cuando empiezo a hacer presión, ¿vale? O sea, hasta que no toco este punto no empezaré a hacer presión y luego lo haré gradualmente, claro, nada de lanzarme ahí con el rotulador. Entonces, voy por aquí despacísimo, muy despacio, empiezo a hacer la curva y una vez que he tocado esa línea ya empiezo a hacer fuerza gradualmente. Y sigo muy despacio, y nada de luego embalarse hasta yo que sé cuándo. Otra vez, subo
con el pincel muy despacio, que me queda un trazo feo, pero da igual. Cuando llego arriba a la línea, empiezo a hacer presión gradualmente. Y continúo muy despacio con control de la mano hasta abajo. Al principio nos pasa esto, que pues tenemos tembleque aquí, etcétera, pero no pasa nada. Esto es hasta que se gana precisión con la mano. Lo importante son estas zonas que nos queden bien graduales. ¿Lo veis aquí? Si es en un sentido como si es en el otro, ¿vale? Si vengo en la otra dirección, lo mismo. Esperad que continúo por aquí un poquito esta línea que se me ha borrado, que no me ha llegado. Vamos, por ejemplo, con esta S, lo que decíamos, la línea de arriba, hasta que no llego a ella, no empiezo a hacer presión. Pues vamos allá, vengo por aquí con esta S, toco la línea, ya empiezo a hacer presión. Cuando llego abajo, cuando llego a la línea ya tengo que haber quitado toda la presión. ¿Lo veis? Entonces aquí me queda una transición antes de llegar a la línea y aquí después de pasar a la línea. O sea que repetimos, cuando llego a la línea de arriba empiezo a hacer presión, cuando llego aquí abajo ya tengo que haber quitado toda la presión y estoy en trazo fino. Pues venga, despacito, trazo fino. Cuando llego arriba empiezo a hacer presión gradualmente. Cuando llego abajo ya tengo que estar en trazo fino. ¿Veis? Bueno, queda un poquito fea, pero ya os digo, no pasa nada, porque de momento no necesitamos letras perfectas ni trazos perfectos, solamente practicar las transiciones. Y ahora vamos a hablar de un par de errores comunes a la hora de hacer transiciones. Pues mirad, como os podéis imaginar, vamos a intentar esta idea aquí. Y voy a hacer, hemos dicho que cuando yo llego aquí a esta línea de abajo, a este punto de abajo, ya tengo que estar en trazo fino, ¿no? Pues si esto no me doy cuenta y arrastro demasiado el trazo, me pasará esto. Vengo por aquí, hago mucha presión y luego la quito ya un rato más tarde. ¿Qué pasa? Que he arrastrado mucho aquí el trazo grueso, ¿vale? Entonces no, hay que quitar la presión un poquito antes, cuando nos vamos acercando al trazo. Esto sería un error. Otro error es lo contrario, que me dé el miedo y de repente decida quitar la presión de golpe antes de llegar a la línea, ¿no? Entonces llego por aquí y de repente digo, uy, ya me voy acercando. Entonces, ¿qué pasa? Que me queda pues este churrito de aquí, que no, es una cosa brusca en lugar de ser una transición gradual, ¿veis? Entonces, ni demasiado tarde, ni demasiado brusco porque me asusto que voy viendo ya que llego a la línea, sino que tiene que ser una cosa gradual. Y en el trazo contrario, pues lo mismo. ¿Qué me puede pasar? Pues mirad, que vengo por aquí y de repente digo, vale, no voy a hacer presión y ya de aquí a un rato empezaré a hacer presión. ¿Qué pasa? Pues que me quedan pues estas esquinas aquí que no son transiciones graduales, que es lo que buscamos, ¿vale? Y lo mismo, tampoco puedo empezar a hacer presión muy pronto aquí ya, porque entonces me pasa esto de aquí tiene que ser un trazo fino, ¿no? Y a partir de aquí de la línea, esto ya empezará a ser la transición, ¿vale? Entonces, recopilamos, las transiciones son el paso de trazo grueso a trazo fino, o de trazo fino a trazo grueso, y se tienen que hacer de forma gradual, sea en este sentido hacia la derecha, como en este sentido hacia la izquierda. Cuando voy a llegar a la línea de abajo, inferior, tengo que haber quitado ya la presión, tengo que estar ya en trazo fino, ¿vale? Y al contrario, cuando voy a llegar a la línea de arriba, cuando ya he llegado al punto, entonces es cuando empiezo a hacer presión, ¿vale? En los dos casos, llego por aquí, cuando llego a la línea empiezo a hacer presión, mientras que abajo es lo contrario. Cuando llego a la línea ya tengo que estar en trazo fino. ¿Y errores comunes? Pues quitar la presión demasiado tarde o quitar la presión demasiado pronto y de forma muy brusca, ¿vale? Bueno, pues estos son los consejos de hoy, que espero que os sean útiles. Os recomiendo, como os decía, que vayáis muy despacio, aunque nos salgan así churritos, no pasa absolutamente nada porque lo importante es practicar las transiciones. Bueno, pues que se os dé muy bien la práctica. Si os ha gustado este vídeo, pues os podéis suscribir a mi canal para no perderos ninguno de los vídeos que tengo preparados para el futuro. Y nada más.